de un centro de análisis clínicos, Claro. de un laboratorio de análisis clínicos ahí en Battioni, en Villa Battioni, y lo inauguraba el intendente Andrés Watson, ¿no? Junto a otras autoridades, así que bueno, recién para aquellos que estaban mirando por Twitch, ahí lo pudieron ver, ¿no? Y ahora nosotros continuamos con este segmento de leer por leer, y le tocaba a Lau. A ¿Y mí. qué trajiste, Lau, para contarnos? Hoy traje dos cosas. Vamos a empezar por un clásico de la literatura que no lo trajimos ni en verano ni en este tiempo cuando empezó, digamos, el año formal, para decirlo de una manera, que es El Principito. Así es. Así que acá lo estoy mostrando. Está re viejito, para que se den una idea. Sin color ya. Ya sin color. Cuando lo compró mi familia salía $1 el libro. Un dato de color. Vieron que hay libros que dice al pie de página, bueno, cuánto salía y demás. Bueno, este salió $1. $1, bien. Así que bueno, para los que nos están escuchando, El Principito, que aparte de que es un hito, digamos, en lo que es la literatura universal, también fue adaptada muchísimas veces o tomaron para escenas de películas o mismo para hacer dibujos infantiles. El canal Discovery Kids en su momento ha hecho una serie específica recorriendo cada capítulo de este libro para los más chicos, pero este libro también se titula, aparte de que está pensado para los más peques, también está pensado como un cuento de niños para adultos. En realidad no está enfocado para los infantes, digamos, sino que está pensado para los más grandes, en realidad. Claro. Así que sí, quizás vos decís, bueno, no, ya soy grande, no lo voy a leer. No, léelo porque es un cuento que está pensado para adultos. Si no sabes de qué se trata, te cuento brevemente que es muy sencillo de qué se trata El Principito. Es, bueno, habita, ¿no?, justamente un príncipe, el Principito, en un pequeño asteroide que comparte con una flor caprichosa y también 3 volcanes, pero tiene problemas con la flor y también con los volcanes y empieza a sentirse solo, y por eso decide abandonar justamente el asteroide donde él vive para encontrar a alguien. Entonces no voy a contar más nada para no spoilear, pero El Principito lo que plantea es el tema de la amistad, pero también relacionado con la amistad lo que viene con la soledad, ¿no? Cómo se juntan estas dos cosas. Y los hombres, bueno, muchas veces es muy interesante lo que dice al pie de página también este cuento, digamos, este libro, que muchas veces uno relaciona lo que está solo debido al orgullo y también que la amistad es la única solución para enriquecer la vida humana, y a la vez lleva a reflexionar el hecho de la pérdida de valores. O sea, es un cuento que si bien se publicó en 1943 aproximadamente, sigue siendo muy actual. También, ¿no? El hecho del orgullo. Es el libro más leído y más justamente vendido y traducido de Francia, ¿no? Claro. Es el libro más y recordemos que su autor es Antoine de Saint-Exupéry, o sea que, ¿no? Para decirlo francés, claramente. Aviador y escritor. Claro. Y recordemos que también la obra se desarrolla en el momento que Francia estaba justamente ocupada por la Alemania nazi, así que hasta que no se da la liberación de Francia no se puede publicar en Francia, por eso se publica en Estados Unidos. Claro, así que la verdad que es una readaptación, y Pame, que seguramente leyó este libro, quiere decir algo, así que Pame. Lau, me encantó que hayas traído este libro, es uno de mis preferidos, es genial este libro, y de ahí la renombrada frase: lo esencial es invisible a los ojos. De hecho, que muchas veces lo ve en tazas, en remeras. No sé dónde habrá salido esta frase. Bueno, tiene muchas frases motivacionales, no es la única. De hecho, hay una que se relaciona con la de las emociones. Dice que uno es dueño de su vida como de sus emociones también, ¿no? Y hay la responsabilidad de cómo uno la maneja también. Entonces, para la recomendación de hoy, entonces, es El Principito. Los personajes, de hecho, humanos del libro, porque mencionamos volcanes, mencionamos rosas, pero hay personajes humanos también en el libro, juzgan a los demás, lo importante que es quizás para el Principito, que para ellos no tiene ningún valor. Entonces, bueno, también el hecho de ahí, ¿no?, uno como adulto, como persona, o si lo lee más chico, enseñarle a los más peques de la casa, bueno, el hecho de no juzgar al otro, no juzgar... a ver también qué valores uno está inculcando en los más peques también de la casa, para decirlo. Si uno, bueno, pasamos el día del maestro, uno como docente, qué valores le está enseñando a los chicos que tiene a cargo del aula. Y uno, si no, también como adulto, si lo lee, bueno, hacerse autoexaminarse también y decir, bueno, cómo yo estoy manejando mi día a día. Habla de las emociones, bueno, cómo estoy manejando mis emociones y cómo estoy manejándome con los demás, y estoy juzgando, no estoy juzgando, bueno, para hacer una
para revisarse a uno, tiene entonces que leer El Principito, la recomendación de hoy. Llegó en Argentina recién en septiembre de 1951, la primera publicación del Principito en español. Claro. Y ahora también otra que tiene que ver con la semana y que tiene que ver con una efeméride y que por eso también querías mencionarla. Claro, porque en septiembre, quizás lo han visto en algunos portales y demás, se conmemora el mes de la Biblia. Y es un libro y nosotros lo tenemos que mencionar también. Y de hecho que lo traje. Ahí la trajo la Oso. Tiene muchas anotaciones. Sí, que no se salga nada. Claro. Es el mes de la Biblia por 2 hitos en realidad. O sea, general, son 2 hitos que pasaron a fin de mes en realidad, pero por eso, como son 2 hitos importantes tanto para la iglesia evangélica / protestante, como también para la iglesia católica, se unificó y bueno, se llegó a un acuerdo de que septiembre sea el mes de la Biblia. Hay muchas organizaciones que están haciendo un mes de reflexión, quizás se pone un libro en común en diferentes congregaciones y demás. Bueno, en este caso nosotros no podíamos dejar de mencionarlo en el segmento de Leer por Leer. El libro más importante de la historia de la humanidad, ¿no? Sí. Y tiene mucho que ver con la historia de la humanidad, del comienzo del año 1 hasta los primeros, si querés, ¿por qué no la Edad Media? Que fue muy importante, digamos, la Biblia en cuanto a normas, en cuanto a organización social, organización territorial, digo. Se ha utilizado y se sigue utilizando y sigue vigente después de tantos años y uno la vive utilizando en muchos contextos. Me pasó a mí, y mencionaba fuera de aire ayer, tener que recurrir, también tengo mi Biblia ahí en la biblioteca, por ejemplo, estudiando la carrera de abogacía, uno en la parte de, bueno, en este caso derecho indiano era que me tocaba, pero en derecho romano tranquilamente puede entrar también. Muchas de las normas del derecho canónico, del derecho eclesiástico, se emanaban de la Biblia. Y muchas normas que hoy tenemos, que incluían la Constitución Nacional, en el Código Civil y Comercial, también vienen de la Biblia. Entonces, si uno tiene que ir a buscar el origen de esa norma, ¿no? El espíritu, como dicen todos de la norma, la base está en la Biblia, en diferentes... La justicia social también, ¿no? Lo mencionó hace poquito también, distintos curas que se reunieron en una misa que realizaron en estos días y hablaban esto también. Y que atraviesa distintas religiones, hay que decirlo también, ¿no? Y que es muy bueno también respetar a todas las religiones. Sí, Vame. Sí, también como decían ustedes, chicos, y por todos los formatos que pasó la Biblia, ¿no? De todos los formatos hasta la actualidad. Es increíble, es increíble. El libro más traducido también. Recordemos que es un libro que contiene libros, 66 libros en total. Tiene 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo. Un libro que contiene libros, que en los libros hay capítulos. Exacto. O sea que es impresionante. Exacto. Y que uno... y que uno va de alguna manera, cuando uno se decide a agarrar una Biblia, tener a una Biblia y recorrerla, o elegir un capítulo, como vos decías, o un libro en específico, también tiene que, como de alguna manera, entender el contexto, entender el mensaje que se quiere enviar o que se quiere de alguna manera alcanzar, y creo que también es todo un desafío. Que quizás muchos dicen, pero esto también está escrito en otro libro, pero tiene mucho que ver con quién lo escribió, ¿no? Hacia quién va dirigido, porque, por ejemplo, también en esos libros que vos mencionás, también hay muchos libros que en realidad son cartas. Claro, sí, por ejemplo, bueno, en lo que es el Nuevo Testamento. Claro, el Nuevo Testamento. Claro, Filipenses, para mencionar uno, por ejemplo, es una carta a Filipos. Claro. Exactamente. Yo traje acá la Biblia, digamos, Reina Valera común, pero después hay Biblias, digamos, que son, por ejemplo, hay una que se llama El Diario Vivir, que tiene abajo siempre lo que son explicaciones. No, bueno, te desglosan. Tienen distintas también maneras de la traducción, se ha modificado, y yo suelo usar la más antigua, la 60. Ah, yo también. Es esa, ¿no? Acá está, sí. Pero bueno, muchas utilizan con un lenguaje quizás más actual, que a veces, viste, no sé si es tan bueno. Claro. Y eso es a consideración personal, porque las palabras actuales a veces tienen otro sentido que no las tienen las originales, que quizás uno tiene que hacer mentalmente ahí como un ejercicio de ver qué significa esa palabra, o buscarla quizás en el diccionario, pero me parece que tratar de quedarse con lo más original posible es lo mejor, sobre todo para este libro, que a veces tiene moralejas, tiene parábolas, tiene estas cuestiones que
uno tiene que prestar la atención. Claro, así que también la recomendación. Los hitos que sucedieron fue que el 26 de septiembre de 1569 en Suiza se había terminado de imprimir los primeros 260 ejemplares de la Biblia al español. Eso fue uno de los hitos también que sucedieron y también el por qué. Bueno, oye, septiembre es el mes de la Biblia y también se conmemora el día de Jerónimo de Estridón, entonces también por eso, por San Jerónimo, en cuanto a lo que es la Iglesia Católica, también, bueno, por eso dijimos que se unieron dos hitos, lo de la Iglesia Evangélica / Protestante con la Iglesia Católica, entonces por eso se llegó a un acuerdo que, bueno, septiembre sea el mes de la Biblia. Así es, que en griego Biblia significa libros, claro. Que justamente mencionaba Lau. Así que bueno, muy buenas recomendaciones, Lau, en el día de hoy, para justamente, para dos, decir, la Biblia quizás con un tiempo quizás mayor, ¿no? De la historia de la humanidad, pero el Principito también, que es una obra universal, un clásico universal, y que también fue traducido a miles de idiomas. Denle la oportunidad a ambos, para leer la Biblia, por ejemplo. Hay un montón de planes de estudio, se llama, de leerla en un año, después si no en orden cronológico también, porque así como está escrita uno capaz dice, bueno, empiezo a leer de Génesis, que es el primer libro, bueno, sí, hay cosas que sucedieron, pero capaz a la mitad hay un salto en el tiempo, entonces, bueno, hay distintos planes que uno puede ir haciendo. Exacto. A las 2, hasta las 12 del mediodía. Hacemos esto que es el más cerca tuyo.